Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien de donde quiera que nos estén televisando. Bueno, este es nuestro segundo capítulo, episodio, como quieran llamarlo, de nuestra segunda temporada. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya contamos con TikTok, ¿verdad, Iván? Así es. También estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo, de a poco estamos subiendo los capítulos de la primera temporada. Ya estamos a puntito de terminar. Evidentemente, apenas terminen los capítulos de la segunda temporada, lo estaremos subiendo también. Bueno, hoy me ven con una gorra, ahí que nuestro camarógrafo apunta un poquito ahí, que dice Campamento Aturá. Estuve en un campamento, me invitó un compañero mío de facultad, el cual aprecio bastante. Me dijo, ¿querés irte? Yo claro que sí, estuve predispuesto también. La verdad que fue un campamento un poco... No estoy acostumbrado a ese tipo de campamentos. Por lo general campamento la gente relaciona un poquito como ir a compartir. Se compartió, pero es como más ir a jugar juegos, a hacer algunas que otras actividades. Este campamento fue un tanto diferente que me llamó bastante la atención. Pero bueno, les tengo que presentar también a los invitados de hoy, a los hermanos Fernández. Muchísimas gracias por ¿Qué tal, venir. Orlando? Sí, gracias por invitarnos, Orlando. Preséntense un poquito para que la teleaudiencia les conozca. Bueno, yo soy Nicolás Fernández, tengo 25 años, soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Nacional de Asunción y nada, yo soy el que le invitó a Orlando al campamento. O sea, sería mi hermano el que le invitó, pero yo soy el organizador del campamento. Entonces, bueno, Orlando me invitó para hablar un poco y compartir de lo que sería el campamento de Aturá de este año y los que pasaron. Y yo soy Jerónimo Fernández, él es mi hermano mayor, yo tengo 20 años, sigo ingeniería civil, Orlando es mi querido compañero, y yo fui un poco el intermediario para que él llegue a estos campamentos, que la pasó muy bien, sufrió, pero la pasó muy bien al fin y al cabo. Sí, me costaba a mí. Es que su campamento es, por sobre todo, servir. Es una labor comunitaria que más adelante, en los siguientes bloques, estaremos tocando sobre ese tema. Entonces, ¿en qué actividades andan metidos los dos? Cuéntenos un poquito en este inicio de año, en los que se metieron. Bueno, yo formo parte de la obra Opus Dei y nosotros estamos organizando varias actividades apostólicas en este caso, ¿verdad? Ya sea catequesis en determinadas villas de Sajonia, también como recién dijimos el campamento al que le invitamos a Orlando, después vamos a estar hablando más de eso, para invitarle también a la gente. Tenemos muchas actividades de labor social y visitas a enfermos, etcétera, charlas para universitarios y en eso es más o menos lo que estamos metidos hoy en día en la obra. ¿Qué tipo de charlas hacen para los universitarios? Bueno, actualmente nosotros queremos organizar para este año, por ejemplo, clubes de arquitectura, de diseño, queremos hacer charlas un poco formativas para estudiantes. Como dije, yo este año tengo como meta, digamos, sacar el club de arquitectura y diseño. A veces solemos traerles, el año pasado lo trajimos a periodistas. En la UNA me dijiste. No, nosotros tenemos una casa que se encuentra en Villamorra, en la cual nosotros le invitamos a los jóvenes para que puedan participar. Y ahí nosotros invitamos y hacemos tertulias para compartir y conversar y también un poco aprender de gente que sabe mucho más, ¿verdad? Para poder aprender todos juntos. Entonces va un poco dirigido a los universitarios, profesionales jóvenes, etcétera. En realidad para todos, pero en mi caso yo estoy más enfocado y orientado hacia los universitarios, porque yo soy universitario y me gusta trabajar con los universitarios en este caso. Un lindo proyecto que me decís que para este año ya Sí. está viniendo. Sí. Ahora el que se aproxima es el campamento de Aturá, el que Orlando tiene el Kepi. Y no sé si empezamos ya a hablar un poco del campamento. Y contanos un poco cuál es la esencia de ese campamento. Yo no quiero spoilear porque si cuento va a ser como, yo creo que el mismo organizador, uno de los organizadores. ¿Así? Bueno, y sí. Bueno, la característica un poco del campamento de Aturá se diferencia, o sea, en sí se diferencia un poco de los demás campamentos. Como dijiste, un campamento normalmente es donde vos te vas, armas tu carpa, tenés actividades un poco así de distensión, qué sé yo, caminatas, el cerro, etcétera, etcétera.
Pero nuestro campamento un poco se diferencia en el sentido que es un campamento de trabajo, ¿verdad? En el sentido de que nosotros pudimos contactar con una comunidad de Atirá y entonces el objetivo es, nosotros como organizadores nos vamos a la comunidad e identificamos determinadas carencias que tiene esta comunidad. Te hablo un poco de carencias materiales o, por ejemplo, escuelas que se encuentran en condiciones un poco deterioradas, capillas, y el objetivo es identificar eso y hacer un determinado procedimiento de ver un poco lo que necesitan específicamente, por ejemplo, camineros, claro. desagües, veredas, etc. Súper bien. Entonces juntamos un grupo de jóvenes y nos vamos y armamos eso que nosotros identificamos que necesitan. El campamento que participó Orlando, justamente, nos fuimos a una capilla que se llama Tres Reyes Magos. Es una capilla que está en construcción y básicamente lo que hicimos fue el caminero de entrada y con un trabajo, todo es un trabajo de albañilería, un trabajo fuerte, un trabajo potente, digamos. Claro. Ahí se le ve a ustedes, a ambos trabajando con... A los muchachos también, Claro. todos juntos. Hicimos en un colegio que se llama San Vicente. Esa fue la segunda edición. Esa fue la segunda edición exactamente. Construimos un bebedero con ayuda de albañiles, ¿verdad? Capacitados, porque si bien nosotros no estamos... No sabía nada del tema. básicamente no sabemos nada. Algunos ni sabían hacer mezcla, Algunos- eso, poner Exactamente. ladrillo, tipo, no era lo nuestro. No es algo lo- cotidiano nuestro. Inclusive hay estudiantes de arquitectura y diseño. No es para enojar a nadie, ¿verdad? Pero básicamente... Que no sé- sabían. Y sí, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ella la cagué ya. Pero digo nomás de que nosotros nos vamos ahí con la intención básicamente de un poco, como vos dijiste, aportar a la comunidad, tanto dándoles algo un poco físico en el sentido de un aporte, como vos dijiste, un bebedero, un caminero, la otra hicimos un desagüe muy potente, ¿verdad? Y también no solamente dar ese aporte, sino también generar lazos entre nosotros y la comunidad, compartir y que nos conozcan, conocer un poco la situación de la comunidad, conocer nuevas personas. Y también un poco así, ya como dijimos recién, que los muchachos, nosotros aprendamos a hacer esas cosas, digamos, a hacer cosas que son un poco, vos decís, hacer mezcla, ¿verdad? O pintar, Claro. ¿entendés? Fáciles, ¿verdad? Pero cuando te pones, o sea, cuando te metes en eso, medio que no sabes, digamos, ¿verdad? O sea, no es así nomás tampoco, tiene sus mañas, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, el objetivo es que los muchachos aprendan, que los muchachos se conozcan, que compartan, que se diviertan, ¿entendés? Es un trabajo pesado porque es trabajar bajo el sol a veces, ¿entendés? Sí, me Haciendo imagino. mezcla. Sí, a veces cuando hicimos el desagüe, por ejemplo, teníamos que hacer murallas de piedra bruta, entonces teníamos que picar la piedra para romper y después armar el ¿Qué muro. piedra bruta? ¿A qué te referías a empedrado? No, esa piedra que es como que medio amarilla, así grande, que se usa a veces para poner las veredas, Ah, esas sí, grandes, sí, así, sí, ¿conoces? sí, ubico. Bueno, pero esas vienen así en piedras mucho más grandes. Y eso nosotros tuvimos que picar para hacer un poco más pequeño y con eso armamos los muros que sostenían un poco el caño de desagüe. O sea, son trabajos básicamente un poco complicados, ¿verdad? Que, como te decía, o sea, nos vamos para aprender, Claro. para aportar y conocer un poco a la comunidad, ¿verdad? Y sin dejar de lado el punto de vista muy importante, el punto de vista espiritual. Nosotros llevamos o nos acompaña un sacerdote del Opus Dei, ¿verdad? Nosotros somos el Opus Dei y que nos ayuda, nos da la posibilidad de tener confesiones, de charlar con él, ¿entendés? Tenemos misas en la comunidad todos los días, entonces es todo un conjunto de cosas que nosotros queremos generar tanto para nosotros como para la comunidad a la que nosotros queremos participar, ¿verdad? De eso se trata más o menos el campamento de Atirá. Y igual en el campamento como yo, tenemos nuestro espacio también de entretenimiento. A la noche hacemos peñas, Sí. jugamos trucos, jugamos diversos juegos. No solo puramente trabajo, también tenemos nuestro espacio como para compartir con nosotros. Exactamente. No sé, hacemos algún asado el último día, cocinamos nosotros mismos nuestra hamburguesa, nos llevamos entre todos. Claro, no es que te vas... No, es que tenemos así tenemos una parte de cocina que llevan todos nosotros, hacemos al fin y al cabo Una compartimos. convivencia. Básicamente, exactamente, es así mismo, no es que nos vamos solamente le llevamos a los pibes, a los muchachos a negrear, sino que nosotros nos vamos a compartir y a tener esos momentos de dispersión. Por ejemplo, una vez en la primera edición creo que conseguimos una casa en Altos y nos fuimos a tirar a Altos
y le metimos un asado potente con pileteada a la Mira noche. vos, che. Esa actividad estuvo muy buena. Entonces quiere decir que son chetos ustedes. En mi campamento no hubo asado. No, Rogelio no. me tengo que quejar. Rogelio. Así se llama, ¿verdad? Rogelio en mi campamento no hubo asado. ¿Por qué eso? Mira, yo me estoy enterando de eso ahora. ¿Qué onda? No. Y bueno, el tema también es que, siendo sincero, un poco, a diferencia, como te dije, de los demás campamentos, la labor organizativa y de logística que requiere este campamento yo diría que es un poco más complicada, porque imagínate que tenemos que conseguir presupuestos, o sea, generar presupuestos, hacer visitas de investigación, por así decirlo, visitas de campo, ¿verdad? Claro. Entonces, de eso tenemos que generar presupuestos, tenemos que pedir donativos, porque todo se genera por donativos. Si bien el que quiere participar del campamento tiene que pagar un monto mínimo, X, digamos, claro. X, pero para poder conseguir todos los materiales de construcción, para pagar albañiles, para pagar fletes, todo eso requiere de un monto, de un presupuesto de cierta manera interesante. Entonces, se dificulta muchas veces, ¿verdad? Entonces, por eso justo a vos te tocó un campamento en el que no hubo asado. No, pero igual me imagino que es un tema bastante... Una responsabilidad más. Así mismo, Sí, ser organizador. así mismo. Esto es genial. La verdad que tengo muchas otras cosas que preguntarles sobre el campamento Atirá. Así mismo. Ya tengo mi kepi, está un poquito manchado de pintura. Pero son manchas de guerra. Mancha de guerra. Manchas de guerra, son manchas de pintura. Así que nos volvemos a ver en el segundo bloque. Y en el segundo bloque les traemos una pequeña nota de nuestro querido amigo Elías Benítez, quien estuvo un poquito allá por Luque recorriendo en una asamblea general. Vamos a ver qué tal le fue. La vuelta de la pausa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Estamos aquí de nuevamente. Ya me quité mi gorro, era simplemente para mostrar un poquito. Nos fuimos a Luque. Nos fuimos, digo, en términos de que yo simplemente acompañé porque soy luqueño. Estuvimos ahí con Elías, nos llevó un poquito a la asamblea de los jóvenes de comunidades, dice. Me explicó aquí un poquito por WhatsApp. Se reúnen para decidir las actividades a realizarse en el año y debatir las realidades de cada comunidad. Así que vamos a ver un poquito qué tal la nota. Por favor, Iván, corre nota. Corre nota. Buenas, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la ciudad de Luque, en la Casa de Retiro Tuparecabo, donde se está llevando a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Pastoral Juvenil Luqueña. Nos encontramos con Pao, que es la coordinadora general de la Pastoral Juvenil Luqueña. Cuéntanos, Pao, ¿qué es una AGO, qué es una asamblea? Así como mencionaste, Elías, la terminología de AGO es Asamblea General Ordinaria. El objetivo de esta asamblea es más bien reunir a todos quienes conforman nuestra pastoral juvenil para decidir lo que sería más bien nuestro plan pastoral, lo que vamos a desarrollar o lo que vamos a trabajar durante el año, ya sea 2024 o 2025. ¿Qué beneficio trae una asamblea para la juventud luqueña? A nosotros nos ayuda a escucharle a los jóvenes,
desde la realidad, qué es lo que ellos buscan para sus jóvenes, qué es lo que ellos buscan para su comunidad juvenil, incluso para sus capillas, Entonces todo eso nosotros reunimos y nos convocamos en esta vuelta en un retiro cerrado donde vamos a estudiar nuestro plan pastoral aplicando ya desde la realidad. ¿Qué necesita el joven? ¿Qué busca el joven? ¿Y qué le está haciendo falta en su vida, tanto personal, social y espiritual? Todo eso nosotros abarcamos y trabajamos lo que sería la asamblea. ¿Dura 3 días? Sí. 3 días. Empezamos hoy viernes y nos retiramos el domingo después del mediodía. Sí, muchas gracias, Pau, por darnos esta oportunidad también de conocer un poco qué es una Asamblea General Ordinaria, cómo involucra esto a los jóvenes que van a la Pastoral Juvenil Luqueña, que van a otras pastorales juveniles, porque no solamente la Pastoral Juvenil Luqueña hace una AGO. No solamente PJL, sino también la Arquidiocesana, el Decanato, de donde nosotros también partimos, son nuestras instancias. Como las comunidades juveniles, nosotros somos las instancias de las comunidades juveniles en este caso, que son de la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario, en todas sus zonas 1, 2, 3 y 4. Muchísimas gracias, Pau, por No es nada. recibirnos. Nos encontramos también acá con Miguel Armoa, que es el subcoordinador de la Pastoral Juvenil Luqueña. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es la importancia de una asamblea en una pastoral? Bueno, la importancia de una asamblea es que podemos conocer las realidades de las zonas pastorales. En nuestra parroquia contamos con 35 capillas y gracias a Dios tenemos 25 capillas nucleadas con grupos juveniles. Y bueno, para conocer también las realidades de esos ambientes pastorales, porque nuestra parroquia se divide en 4 zonas pastorales. Y por supuesto cada zona tiene su referencia también y su realidad propia, ¿verdad?, de jóvenes. Entonces con la asamblea podemos lograr tener esa recaudación, ¿verdad?, de información para poder saber también qué dinámica nosotros vamos a usar para llegar a esos jóvenes, ¿verdad? En ese sentido, la asamblea es la máxima instancia, ¿verdad?, de la pastoral juvenil, en donde podemos conocer un poco más de nuestros jóvenes mismos y de nuestra pastoral en sí también. Así conocer más íntegramente a los jóvenes, conocerle un poco más también sus vivencias, conocer también lo que ellos quieren, lo que ellos buscan de una pastoral. ¿Es así? Así mismo, también podemos lograr acompañarles mejor, ¿verdad?, lo que se busca siempre. Y ese es una importancia sumamente grata y sumamente grande, el acompañamiento a los jóvenes, ese acompañamiento mejor que buscan también los jóvenes dentro de una pastoral juvenil. Así mismo, es lo que la iglesia también nos pide, ¿verdad?, ser jóvenes en salida y llegar al encuentro de esos jóvenes, así mismo. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. No, gracias a vos, Elías. Estamos acá con... ¿Cómo es tu nombre? Arami Fernández. Arami Fernández, ¿es tu primera vez o ya participaste en otras asambleas? Es la segunda vez que participo. La segunda vez. ¿Y cuál es tu experiencia en una asamblea general ordinaria? Realmente es muy enriquecedor. Para mí es lo más apasionante que hay, porque es la oportunidad que tenemos nosotros como jóvenes de levantar nuestra voz y también de reestructurar nuestra pastoral y de hacer grandes cambios, ¿verdad? Es nuestra oportunidad para poder decir, acá estamos y nada, también presentar nuestro proyecto y nuestro deseo que tenemos como jóvenes de Comunidad Juvenil Base. Y también escuchando también a sus jóvenes que se encuentran en sus comunidades juveniles, ¿es así? Así mismo es, ver las realidades de cada joven, de cada comunidad juvenil y así también ir comentando un poquito. Compartiendo experiencias. Así mismo. Y como todos queremos una buena pastoral juvenil, es muy esencial esta asamblea para ese... Así mismo, entonces animarle a cada joven a que se puedan predisponer y prenderse también a esto, porque es nuestra oportunidad. Es su oportunidad. Sí, muchísimas gracias, Ara, por tu tiempo, por acompañarnos también en esta entrevista. Gracias, Ara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También nos encontramos, ¿cómo es tu nombre? Alicia Villalba. Cuéntanos,
¿Es tu primera vez en una asamblea o ya participaste en otras asambleas? Es mi primera vez participando en una asamblea de la Pastoral Juvenil Luqueña. ¿Cómo se siente esta primera participación? Se siente muy bien, creo yo, porque es parte para dar voz y voto a mi comunidad también juvenil y también así presentar proyectos o tal vez ver en qué estamos de acuerdo o no como jóvenes que se haga para una pastoral y que a otros jóvenes les interesan también. Entonces es invocar siempre la realidad de todos los jóvenes dentro y fuera de una comunidad juvenil, así mismo. Sí, porque es para llamar más jóvenes y para ver la realidad de todos, porque no somos solos nosotros, somos todo el mundo. Así mismo. Cuéntanos esa participación de tu comunidad juvenil, cómo la ves, cómo la sientes. Yo la verdad a mi comunidad juvenil ahora la veo más activa que antes y me parece muy bien y yo ahora vengo a transmitir lo que mis jóvenes quieren también. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta entrevista. Dale, muchas gracias, Lía. Estamos también con otra persona que se encuentra dentro de esta Asamblea General Ordinaria. Cuéntanos cómo es tu nombre. Mi nombre es Leticia Núñez. Yo hoy en día cumplo el rol de miembro de coordinación de zona, que se encarga prácticamente de acompañar a las comunidades juveniles y como nuestra parroquia está dividida geográficamente en zonas pastorales, a mí me toca la zona 2. Un importante rol que tenés dentro de la pastoral juvenil, Sí. acompañar a los jóvenes muy de cerca. Es así. Y cuéntanos, ¿qué de importancia ve esta Asamblea General Ordinaria? Bueno, la Asamblea General Ordinaria es delimitante para todo lo que se va a trabajar en todo el año a nivel pastoral y la PJL plasma este trabajo para 2 años. Entonces todo lo que en esta asamblea decidamos como jóvenes y los jóvenes justamente que vienen representando a sus comunidades juveniles. Entonces es mega importante y estamos también desde hace mucho en oración para que todo lo que podamos plasmar, todo lo que pueda salir de nuestra boca y lo que podamos escribir sea realmente para gloria de Él. Así mismo, entonces los jóvenes son partícipes y son los protagonistas, por decir así, de esta Sí. Asamblea General Ordinaria. Escucharle un poco a ellos. Es importantísimo porque ellos son líderes enviados por sus comunidades juveniles para que decidan el rumbo de la pastoral de acá para los 2 años que siguen. Y esta actividad que ellos decidan, digamos, son actividades que le van a favorecer también a ellos mismos. Claro que sí, espiritualmente, personalmente, en todas las dimensiones que tiene el joven, porque sabemos que como jóvenes no solamente nos vamos a la iglesia, sino que nos desarrollamos dentro y fuera de la iglesia y ahí tenemos 1.000.000 de roles también. Entonces esto también enfoca a todo lo que el joven hace y no dentro y fuera de la pastoral. Muchísimas gracias, Leticia, A por tu ustedes tiempo. también. Buenísima. Buenas noches. ¿Qué tal están? Espectacular la nota, Elías. Muchísimas gracias por darte el tiempo de recorrer un poquito y bueno, esperemos nuevas notas de voz. Vamos a estar esperando. Nuevamente aquí con nuestro invitado. Jero, ¿cómo fue para que te metieras a este tema de los campamentos? ¿Tu hermano te llevó o simplemente vos te quisiste de voluntad propia? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en los 3 campamentos que hubo. ¿En qué versión estuve yo? ¿En qué edición? En la tercera. En la tercera. Ah, vos desde la primera ya estuviste. Y en la primera participé el primer día, que fue un trabajo un poco más sencillo. Solo fuimos a pintar una escuelita y instalar algunos ventiladores. Fue como el de prueba, diríamos, que salió bastante bien. Y después tuve la oportunidad de pasar los otros 2. En el que más trabajamos, el que más pasé muy bien fue la segunda edición, que fue, como estaba hablando mi hermano, de que instalamos una cañería y empezamos como a hacer una escalera para la entrada de la capilla de los Reyes Magos, como mencionó mi hermano. Y ese fue, sí, trabajo muy fuerte porque era bajo el sol, era tierra roja, estaba todo seco. Me acuerdo que teníamos que cavar horas bajo el sol y
fue una experiencia muy fuerte. Y yo que estoy tan cómodo en mi casa, Claro. irme a un ambiente así fue chocante, diríamos, pero te puedo decir que la pasé muy bien. Y fue que tipo hacer eso fue algo muy enriquecedor y me gustó. Estar ahí cavando con mis propias manos a veces y estar ahí pidiéndole ayuda a mi compañero, a mi amigo que me pase la piedra para colocar tal cosa. Fue muy bueno y dio demasiado gusto que pasó rápido el tiempo, tan bien que lo pasabas. Porque también bromeábamos entre los compañeros, nos hinchábamos en esos breaks que teníamos cuando comí tortilla a la media mañana, me cayó re pesado y no sé cómo es tan normal para la gente de por ahí comer así. Y Desayunar tortilla a veces también. Sí, y para mí era re fuerte, tuve un dolor de estómago, tipo re pliqui totalmente yo, pero fue totalmente... Pero comiste asado o no esa edición. Sí, esa fue la edición El pro. asado nunca puede faltar. O sea que en todas las ediciones hubo. Obviamente. Quiere claro decir que en mi edición, como me mencionaste, hubo ahí un déficit, ¿verdad? De economía. Justo esa edición fue un poco, estuvimos bajo de presupuesto, ¿sabes? Y esas cosas que me dicen de la tierra, ¿son imprevistos que surgen de repente así? Esas rocas que me dicen que ustedes se encuentran. O al hacer el trabajo. Sí, no, lo de las rocas era aparte de hacer... Tuvimos que cavar y poner la parte de abajo con las rocas y con el cemento para poder empezar con la instalación de la cañería. Y eran rocas que trajimos con un camión, diríamos. Sí, un camioncito trajo de una casa de materiales. Sí, y sí, teníamos que colocar nosotros mismos esas rocas, pero obviamente, como dije antes, teníamos que cavar. Me acuerdo de ese campamento, justamente el que dice Jero, era que había un desnivel muy grande de 2 metros entre la capilla y la calle. Y había como que una rampita así, y eso había que hacer como que un corte y había que cavar así. Y lo que pasó era que era tierra roja y era una época así muy seca. Entonces tuvimos que picar, y ese fue un trabajo muy denso. ¿Con pico o con pala? Con pico y con punta de hierro. Sí. Entonces ese fue un trabajo muy denso. Sí. Y aparte de eso, porque teníamos que hacer el cimiento del caño que iba a pasar ahí. Entonces tuvimos que cavar eso. Te hablo de 10 tipos por ahí cavando, ¿entendés? 4 metros de largo de tierra. Sacamos muchísima tierra. Muchos. Sí, y bajo el sol era. Bajo el sol, tierra roja picando. Esa zona que vos, ¿te acordás? Esa escalera que estaba en la entrada. Sí, esa parte nosotros hicimos. ¿Picaron todito? Sí. Todito eso nosotros picamos, sí. Y me acuerdo también de que era que teníamos... le derramábamos agua. Y no tenía presión la manguera. Y salía un chorrito así. Y era re un calvario, pues, ¿sabes? Sí, no fue muy fuerte. Quiere decir que esas cosas sí son así, no son planeadas. Y son imprevistos realmente, son imprevistos que nosotros no podemos, pero ahí a fuerza de pulmón nosotros sacamos adelante eso, o sea, no puede no salir. Vamos a rompernos ahí, pero tiene que salir sí o sí. Porque de hecho que el campamento ya es largo, dura entre 5 a 6 días, entonces eso tiene que salir, se tiene que dar ahí mismo, no se puede prolongar, los universitarios tienen sus actividades. Cierto. Imagínate que es difícil para un universitario un poco desprenderse de los deberes que ya tiene que hacer. Cierto. Como para darse un tiempo para irse al campamento y como para alargar eso, no, casi imposible, es muy complicado, son muchas variables que tienes que tener en cuenta para poder sacar el campamento así. Cosa que me tocó vivir también, porque yo estaba en época de examen y me tuve que retirar. Creo que Jero se fue del campamento porque yo demasiado me tenía que ir, tenía que rendir. Él también tenía que rendir, solamente que él era entendido de la materia, que hoy en día soy ayudante de cátedra, ¿verdad? Bueno, no quería hablar de eso, pero fue en esa materia, fue la otra, fue en álgebra que tenía que rendir. El día siguiente, cierto, al día siguiente. Fue muy gracioso porque durante los descansos yo y Orlando estudiábamos, wow. Me hacía preguntas y eso, y todos los muchachos se burlaban de nosotros. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba como desesperado viendo a todo el mundo y estos dos estaban así re preocupados por su examen. Así, no, nos tenemos que ir. Y Orlando, nos vamos ya mañana. Vamos ya mañana. Y yo así, Dios mío, por favor. Y nosotros así pintando así mil cosas así. Eso de pintar creo que es lo mejor por aquí hay, porque está bajo el techo, claro, está tranquilo ahí, pintando, sí. ¿Vos pintaste mucho, Jero? Sí, no, yo
me saqué ahí, tipo, porque estaba todo, pinté toda esa zona ahí contigo en una pared que nuestra pared fue la mejor de todas, comparada a la demás. Y era muy gracioso porque parecía que los muchachos competían entre sí para quién pintaba mejor. Y eso también los motivaba a seguir, a terminar eso en tan poco tiempo. Sí. Una consulta a nuestro uno de los organizadores. ¿A quiénes va dirigido este campamento? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, el campamento va dirigido para jóvenes universitarios y un poco para varones específicamente, digamos. ¿Por qué? Porque en la obra, en el Opus Dei, nosotros tenemos la labor de mujeres y hombres un poco separados. Ah, es aparte. Sí, es separado. Qué interesante. Sí, es separado por temas, porque el fundador lo vio así. Mira. Entonces, como que las mujeres se manejan por su propia cuenta y nosotros los varones por cuenta propia, digamos. O sea, que cada uno hace sus propias cosas, digamos. Entonces, por lo cual nosotros, nuestras actividades está orientada un poco exclusivamente a varones. Entonces, por eso en las fotos que mostraron se ve que somos todos hombres ahí, picando ahí, laburando. Entonces, el campamento va dirigido para universitarios jóvenes, digamos. Yeah. ¿Quiénes son ellos? ¿Son miembros del Opus o son amigos de ustedes? ¿Le conocieron por el camino? Bueno, y justamente, o sea, nosotros no hacemos un poco, no hay ningún tipo de exclusividad o selección ni nada. Todo al que vos le quieras invitar está libre de participar del campamento. Está abierto, ¿verdad? Con la única excepción, como dije, que está orientado un poco a varones, ¿verdad? Pero en temas de creencias, todos pueden participar, ¿verdad? Genial todo. Pero obviamente que en el horario está especificado que tenemos las misas, momentos de oración y eso, ¿verdad? Contarle que todos, o sea, igual si no quiere participar no pasa nada, ¿verdad? Pero está abierto a todos, ¿verdad? Y los que estaban en la foto que vos mencionás, hay varios jóvenes que forman parte del Opus Dei, que están ahí, tienen a ser 3 a 4, ¿verdad? Y la mayoría eran jóvenes que participaban de la labor de universitarios y también otros que participaban por primera vez que la verdad que escuchar un poco las anécdotas de cada uno después de haber participado es como que les gusta demasiado, porque en serio, cuando vos te vas al campamento vivís. Y deja un poco te cuento algo, ahora está pasando, este campamento, la idea del campamento vino de Buenos Aires en realidad. Ah, no es de acá. No es es que de acá. nació usted. Exactamente, nació se realiza en Buenos Aires en unos campamentos que se llama el Bolsón, que lo realizan allá y es mucho más grande, ¿verdad? Ahora nosotros apenas a mí conseguimos 15 personas, ¿entendés? Allá es una banda. Y sí, exactamente, ¿verdad? De por sí también por todas esas variables que te hace rato, pero lo que sí que vino a Buenos Aires. Y ahora está pasando, se está haciendo el campamento allá y la verdad que es muy emocionante ver cómo ellos llegaron a un crecimiento tan grande. Ellos en las redes sociales hacen videos todos los días, ¿entendés? Ver que tantos jóvenes, y ellos por la cantidad de años que tienen en realizar el campamento y los jóvenes que participan en el campamento, porque son muchos más, ya les ves que hacen casas y eso, ¿entendés? Wow. Y eso es increíble, o sea, en esos días que llevan de campamento. Exactamente. ¿Terminan? Sí, terminan. Son muchísimos Son comparados. Nosotros son somos mucho re más, chiquititos. se diversifican los trabajos, ¿entendés? Y la verdad que ver que hacen eso y que hacen ese aporte un poco a la comunidad, para mí es muy gratificante. Y yo como organizador aspiro a que algún día se hace acá. Que llegue a ese nivel. Que llegue a ese nivel. Si bien tenemos solamente, esta va a ser la 4ª versión, pero yo me siento muy contento y también da gusto que los muchachos se vayan a la comunidad y vean los aportes que ellos hicieron. Que ellos puedan decir, yo pinté esa pared, yo aporté a esta capilla, yo hice ese desagüe, que hacer ese desagüe fue una locura mundial por ahí, pero que se vayan y ellos vean un poco lo que pueden hacer y lo que pueden aprender, ¿verdad? Y ver cómo esto crece, cómo se pueden hacer después remeras, cómo se crean anécdotas, ¿entendés? Claro. Es muy gratificante para mí como organizador y para todos los que van y participan en el campamento. Y no sé si te acordás, hablando cuando nos fuimos, que yo te dije, ¡ey, boludo, yo hice este bebedero! Sí, se emocionó un poquito. Nosotros hicimos tipo... Porque nos quedamos luego a dormir en la escuela, Sí, en la cual se realizó el bebedero. Como dijo mi hermano, te pone feliz, yo hice esto y sí acá. Tipo, te alegra haber aportado por lo menos tu granito de arena. Porque imagínate también que, o sea, vos te vas y pintas una pared. Eso no es algo que haces todo el tiempo. O sea, Claro, y te digo estamos que, acostumbrados al hecho de ayudar a la comunidad. Exacto, imagínate no solo eso, vos ayudaste a hacer un desagüe.
Cierto. ¿entendés? Vos ayudaste a hacer un bebedero, ¿entendés? Cuando vos vas y hice un bebedero, ¿entendés? Eso no pasa, ¿entendés? Entonces esas son cosas para mí son muy increíbles. Y también la felicidad que siente la gente, la comunidad que está ahí. Porque otra cosa que solía pasar en el campamento, en esta última edición que pasó, es que nosotros, lo que sí que no terminamos los trabajos. Cierto. Y nos tuvimos que quedar 3 personas más, yo y 2 personas más. Y era gracioso porque parecía que iba a llover inclusive. Entonces nosotros estábamos todos apurados porque queríamos terminar, ¿verdad? Y era me gustó mucho el gesto de que había gente, vecinos que nos traían comida. Belluco, mandioca, todo eso la gente te trae. Y eso porque la gente... Te sentís también así, bien recibido. Exactamente, la gente nos conoce allá, ¿entendés? Nos piden ayuda. ¿Y no te acuerdas también que te empezó a ayudar también para terminar? Sí. O sea, ¿En serio? Sí, exactamente. O sea, nosotros le conseguimos un pintor que le pagamos para que ayude. Y nosotros no teníamos ni idea porque el albañil se fue ya. ¿En serio? ¿Entendés? Y viene así el pintor y se queda así mirándonos. Y se queda así tipo, ¿qué es lo que hacen estos pibes? ¿Entendés? Y dice, eso se hace así, eso es así. Y el tipo nos empezó a ayudar. ¿Entendés? Y buena onda, ¿entendés? Poníamos el parlante. De repente venía el pintor y decía, poné la balada del diablo, me acuerdo. Ese nunca me voy a olvidar, ¿entendés? Balada del diablo. Sí, la balada del diablo, la música, ¿entendés? Y eso es gracioso, ¿entendés? Y genera mucha buena onda, muy buen ambiente. El director del colegio San Roque, Mauro, si es que llega a ver esto, él siempre nos recibe, ¿entendés? Él viene, nos ayuda, nos da. Él es director del colegio, él nos deja quedarnos ahí. Él se va y nos ayuda, ¿entendés? Él hace la mezcla, eso es increíble. Esa es una experiencia que si bien cuesta irse, pero vale cada segundo. No nos sentimos extraños, tipo, nos sentimos unos más ahí cuando nos reciben de esa manera. Sí. Es muy bueno. De hecho que a mí, ahora que yo les conozco mejor, pero antes a mí siempre me gustaba mucho y admiraba bastante esto que vos hacías de salir de las clases de la facultad e irte a misa. Es algo que vos simplemente le agarraste porque yo veo que su familia en sí lo es católica, ¿verdad? Sí. Entonces es algo que ustedes le agarran. Yo aprendí, por ejemplo, de ustedes las letanías del rosario, que no tengo vergüenza de decir, ¿verdad? Porque cada día se aprende algo nuevo, pero yo como católico no sabía qué eran las letanías. Y es increíble como Jero y Nico así me explican. Y es súper largo, eso yo no les voy a negar. Yo de hecho que cuando empezaban a rezar las letanías, yo así me quedaba pensando, este es un tipo de oración de ellos, este es un tipo de oración del Opus, sí o sí. Después nomás como que empecé a escuchar y no era una oración. Eso del rezar el rosario es parte de la familia, o es algo que ustedes traen de esos Un esas poco de actividades? los dos. Al fin y al cabo, mi papá también es del Opus Dei, también es Sí. de la obra. ¿En serio? Él es... Sí. Y él un poco también desde chiquitito nos hacía, no sé, rezar el rosario enfrente del pesebre, nos hacía recorrer las 7 iglesias en el tiempo de Semana Santa, todas esas actividades. Y se nos quedó grabado. Y también viendo el ejemplo de nuestro papá, de cómo era tan feliz haciendo eso, cómo le gustaba hacer eso, también nos quedó a nosotros, diríamos. Y que eso de la misa, justamente mi papá es profesor de la Universidad Católica. Un saludo, tío. Y entonces... Todo lo que ven le van a conocer. Y entonces él siempre a las 12 se iba a la misa, entonces yo le pedía permiso al profesor y me iba un poco a la misa a acompañarle a él, porque algo también que me gustaba a mí hacer. No es que no me sentía obligado, mi papá en ningún momento me obligó para nada, es algo que me gusta a mí hacer. Bueno, ya lo dijo alguna vez nuestra querida Madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y es un poquito lo que están más o menos encarnando ellos. ¿Habrá edición? La nueva edición, yo participé en la tercera, ¿habrá cuarta? Sí, se viene la 4ª edición muy pronto, de acá a unos cuantos días, pero ya en el siguiente bloque te vamos a estar hablando un poco. Vas a spoilear un poquito. Voy a, así un poquitito más o menos, vamos a dejar ya, después vamos a hablar, pero voy a dejar con misterio. Genial, así que a la vuelta de la pausa seguimos aquí con los hermanos Fernández. Quédense con nosotros. Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e,
Canal 25, primer canal católico del país. Bueno, nuestro último bloque antes de empezar nuestro bloque de la diversión, bloque número 4. Hoy Iván nos trajo un juego bastante gracioso, bastante divertido. Así que, bueno, quédense también para el bloque 4. En este tercer bloque quiero cerrar un poquito con... ¿Qué vos sentís al participar? Como joven, tenés 20 años, mi edad. Yo soy un poquito mayor a vos. ¿Cuánto? Por unos meses. Por unos meses. Eso siempre yo le recalco. Pero no importa. Para hinchar era más. Te quiero mucho, Jero. ¿Qué sentías al participar de estos campamentos? ¿Te llena? ¿Te sentís gratificante? La verdad me siento muy bien. Me siento que estoy dando por lo menos una ayuda a alguien. De salir un poco de mi estado de confort, de siempre estar en mi casa, de siempre, no sé, solo pensar en la facultad. Y hacer una actividad diferente. Yo también tenía la mentalidad un poco de los campamentos, de irme, no sé, a acampar, no sé, a hacer juegos. Y hacer esto, algo tan diferente, te gusta, te llena, te hace ver cómo le estás ayudando a alguien en un futuro eso que estás haciendo. Y que tener cero vergüenza en hacer estas actividades, que puedas aprender muchísimo también de la gente, de la comunidad de donde nos vamos. Claro. También acercarnos más a nuestros amigos, hacernos amigos también. Es algo que da gusto y que lo repetiría hasta donde pudiera. En algún momento, no sé, poder organizar también. Que, no sé, los pasos de mi hermano, yo qué sé. Mira cómo te mira, llega. Sí le da. Sí le da. Sí me da. Está bien. ¿Qué es el carisma? Eso sí ya le voy a preguntar un poquito fuerte, que es una pregunta bastante picante. ¿Qué es el carisma, vos que estás metido en estos temas, para ustedes? Bueno, para explicar un poco lo que sería el carisma que nosotros tratamos de vivir, el carisma del Opus Dei, quiero un poco unir con eso que vos dijiste hace rato, que hablamos de mi papá. Como él a lo largo de la vida un poco nos vino enseñando, pero de una manera indirecta, digamos, en el sentido de que nos hacía rezar un poco frente al pesebre, o de repente nos íbamos a misa los domingos, de repente veíamos un poco que se iba a sus charlas, ¿verdad? De una manera indirecta, en el sentido de que él lo vivía integrado a su vida de una manera muy natural. Era un hábito. Exactamente. No era algo forzado, no era una obligación. Entonces, lo que nosotros... lo que trata un poco en lo que consiste un poco lo que sería el carisma del Opus Dei básicamente es la santificación en la vida diaria, digamos, la vida cotidiana, por así decirlo, ¿verdad? Sería tratar de hacer un trabajo bien hecho, ofrecérselo a Dios, en realizar actividades de apostolado. Una de las cosas que a mí me encanta un poco de mi carisma, de nuestro carisma, es el apostolado de amistad y confidencia. ¿Quieres te interrumpir? Cada uno tiene su carisma. No, o sea, me refiero al carisma de nosotros, el Opus Dei. Ya entiendo. Que es la amistad de amistad y confidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el apostolado que yo realizo no es uno de irme en el colectivo y empezar a leer la Biblia así, o irme a la calle, sino es que yo con mis amigos, ¿verdad? Un poco tratando de vivir mi vida cristiana normal, ¿verdad? Enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Tratar de tener un poco conversaciones con mis amigos, ¿verdad? Hablar un poco de vida espiritual, algo muy natural, algo muy tajante, muy que te clave, muy que te sientas presionado, ¿entendés? Un poco vivir tratar de ir a misa cuando se pueda, tratar de ir los domingos, ¿verdad? Confesarse una vez al mes, una vez que se pueda, ¿entendés? Pero algo muy unido a la vida natural del universitario, del trabajador, del padre de familia, de la madre de familia. En eso consiste el carisma del Opus Dei, ¿verdad? Por eso busca la santificación en la vida cotidiana, que nosotros como jóvenes universitarios, como padres de familia, como dije, como docentes universitarios, nosotros tratemos de santificarnos en nuestro trabajo cotidiano, en nuestra familia, y así un poco, ¿verdad?
poder llegar a la santidad y al cielo, básicamente. En eso consiste el carisma del Opus Dei, ¿verdad? Y con esta actividad de apostolado como el campamento Tirá, invitarle a los jóvenes que participen y mediante, como te dije, el trabajo, el esfuerzo, ¿verdad? Y mediante también el acompañamiento sacerdotal, ¿verdad? Mediante la generación de amistades, de lazos, ¿verdad? Cosas muy normales de las personas. En eso consiste lo que nosotros queremos apuntar, ¿verdad? Por eso hacemos una actividad de este estilo, de un campamento de trabajo, ¿verdad? No hacemos específicamente, si bien tenemos retiros, pero no hacemos retiros y limitamos a la gente, sino que cosas, por eso te dije lo de las charlas para universitarios, charlas formativas, ¿entendés? Pero algo más normal de las personas normales, de los universitarios, ¿verdad? Eso más o menos consiste en nuestro carisma. Eso que me mencionaste de que en la convivencia se sientan así tranquilos, puedan hablar de... Yo con Jero, por ejemplo, puedo hablar tranquilamente sobre temas así religiosos, cosas que con muchas personas, ¿entendés? Y creo que él se siente así tranquilo también porque él está acostumbrado seguramente también. Sí, eso es lo que me gusta mucho, es como en esos momentos de break que tuvimos, irnos y poder hablar tranquilamente con alguien sobre algún tema religioso, como vos decís, sin vergüenza alguna. Yo contigo, re natural me salió cuando noté cuando te conocí, cómo eras. Me di cuenta que podía hablar contigo tranquilamente sobre eso. Y que eso es lo que cuesta mucho a la gente hoy en día. Y por lo cual, eso también me gusta del Opus Dei, que con mucho nosotros hacemos con el ejemplo, con nuestra vida, para notar que intentamos vivir una vida religiosa, una vida buena. Pero en nuestro día a día, compartiendo, como como me dijiste recién, que no sé, cuando me salía de clase para irme a misa, por ejemplo, algo de normal, muchos de mis compañeros me veían, chao, ¿estás a misa? Tal cosa, me veía un poco raro, diríamos, como algo anormal, pero para mí era algo tan normal y tan cotidiano. Sí. Qué lindo. Y eso es lo que y eso también, como dijo mi hermano, que un poco nuestro papá también nos transmitió, indirectamente, como dijo él. ¿Qué mensaje vos le dejarías a Jero, a aquel joven, para que se anime también a esta corta edad también a meterse a estos ámbitos religiosos? ¿Qué le recomendarías, un mensaje de ánimo, motivacional, como quieras? Y un poco de mi punto de vista, yo diría que no tengan miedo de conocer más, de preguntar a las personas sobre, o algún sacerdote o algún laico, sobre estos temas religiosos, cómo te pueden aportar en el día a día. A mí, muchas veces gracias a la parte de religioso o gracias a mi familia, como es, puedo estar muy tranquilo, muy feliz, no caerme bajoneado en algún momento. En estos campamentos también, de conocer nueva gente, que pueda hacer nuevas amistades, nueva gente que te pueda ayudar, porque eso también me gusta mucho de la obra, de que siempre está la otra persona dispuesta a ayudarte. Y yo no sé si vos notaste eso, en el momento del campamento que fuiste, de cómo todo el rato te preguntaban cómo estabas, cómo te preguntaban si necesitabas algo. Y eso, es un poco de transmitir a los jóvenes de que se metan más en estas cosas, en estas actividades, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza. Es un objetivo, simplemente ya se incorpora eso de que ahí en la obra como que les ayuda a superar momentos de dificultad. No, de hecho yo creo que eso es algo propio del cristianismo, no netamente del Opus Dei, sino que yo creo que el cristiano mismo tiene que ir un poco, buscándole a Cristo en sí en su vida cristiana. Para nosotros Cristo es la luz, ¿verdad? El camino. Entonces eso de por sí, esa lucha de buscar a Cristo, de por sí ya nos tiende a llevar hacia la superación personal y más que nada a mejorar en nuestra vida cristiana, de seguimiento apostólico, ¿verdad? De crecimiento espiritual, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es propio netamente del cristianismo, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo que estaba pensando recién que te quería decir. Nosotros estamos en una época en la que muchos jóvenes pasan por momentos de depresión. Cierto, ansiedad, por ejemplo. Ansiedad, esto es muy común, eso es algo que antes yo creo que no había. Sí. Pero yo creo que eso es algo muy común hoy en día, ¿verdad? Que los jóvenes no saben, tienden a un poco a irse por creencias o pensamientos que tienden a llevarle por otros lados, que en el fondo lleva a no hacerles felices de cierta manera. Yo creo que la vida del cristiano
o esa lucha de seguimiento a Cristo, buscarle a Dios, nos ayuda un poco a combatir o alejarnos un poco de esa depresión, esa tristeza, y nada, un poco de Las preocupaciones del día a día también. Sí, nos ayuda a llevar mejor las situaciones. Cierto. ¿Verdad? Eso es algo que como cristianos la verdad que es hermoso, y me pone de cierta manera triste que haya muchos jóvenes que, bueno, si bien a todos nos cuesta, cada uno tiene sus dificultades, pero nada, falta mucho eso, digamos. ¿Qué mensaje le daría al joven ahora mismo, Nico? Vos ya siendo un joven casi adulto, siendo también ya... Liquidaste, digo. Claro, pero... Liquidaste. Ya sos joven todavía, pero estás ahí como que en el camino del joven y adulto. Pero ya sos también ya un líder prácticamente. ¿Cómo le recomendaría al joven para que se meta, para que se anime a meterse en esta vida cristiana? Yo creo que por una vivencia personal que tengo, ¿verdad? En estos tiempos en los que ya me siento más la responsabilidad de sacar actividades más adelante, yo creo que falta un poco jóvenes que se pongan la 10, como se dice, que se pongan la camiseta y que tengan las agallas, no voy a decir de otra forma, pero que tengan las agallas de sacar cosas adelante, ¿entendés? De decir, yo me voy a ser responsable, voy a tratar de no ser cachafá, voy a tratar de hacer algo, voy a tratar de dar 10 minutos de mi tiempo para hacer algo, voy a tratar de responsabilizarme, ¿entendés? ¿Y qué pasa? Eso no se da solamente para organizar una actividad, como organizador o como coordinador. Una persona necesita eso para sacar adelante su vida espiritual. Cierto. ¿Entendés? O sea, cuando vos como cristiano estás así, si bien tenés acompañamiento de personas externas que te ayudan, pero uno es el que decide, digamos, moverse, uno es el que decide irse a misa, uno es el que decide confesarse, ¿entendés? El liderazgo no se necesita solamente para actividades organizativas, sino para la propia vida de la persona. Nosotros necesitamos ser líderes de nuestra propia vida. Cierto. ¿Entendés? Y de ahí también, para terminar un poco, que la gente se quiera comprometer, quiera asumir responsabilidades, porque nosotros no queremos asumir responsabilidades. Quiera ponerse la 10, quiera moverse, quieran ser líderes, quieran hacer cosas, ¿entendés? Quieran ser ambiciosos con el apostolado. Claro. ¿Entendés? Yo creo que eso es lo que me gustaría decirle a los jóvenes. Yo que ya estoy yendo a la adultez, ¿verdad? Me va a hinchar después todo el día porque le no, eso no me va a olvidar. No, pero yo creo que eso es lo que me gusta, que se me quedó y que me gustaría que la gente sepa, digamos. Lindo mensaje, Nico, la verdad. Muy de viejo ya. De experiencia. Habla la experiencia, habla la sabiduría. Años. Se notan los años. Se notan los años. Me quemé solo. Bueno, para ir cerrando este bloque, contanos un poquito qué se viene para esta cuarta edición. Cuarta edición. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son las actividades? ¿Se mantiene? ¿Se cambia algo? Contanos un poquito. Spoileanos. Bueno, no va a salir mucho de lo que solemos hacer. Nosotros queremos ir a una escuela que se llama San Roque, en la tirada de vuelta, en la misma comunidad. Esta vez nosotros queremos hacer un poco trabajos de vuelta de albañilería. Super. Pero esta escuela en la que nosotros queremos ir, siendo un poco puntual, digamos, el acceso a la escuela no se encuentra en condiciones muy lindas. No tiene vereda, hay muchos yuyos, ¿entendés? El alambrado está muy feo, el portón no se encuentra en buenas condiciones. Entonces lo que proponemos para esta edición es un poco un trabajo de hacer una rampa con un alisado, un hormigonado, creo que se le dice. Poner unos bordes, poner una vereda de bloques de hormigón o cemento ecológico, creo que se llama. También queremos llevar un portón que tenemos y hacer trabajo de soldadura. Wow. Eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo que hemos implementado. No me comentaste eso, ahora no hago por lo. No, él no sabe. Yo no sabía. Esas son cosas. Iba a ser sorpresa para mí. Cosas de la experiencia. Ahí ya me pasé con el spoiler ya. Queremos hacer trabajo de soldadura, ¿entendés? Para poder instalar un nuevo portón para la escuela. Entonces queremos enfocarnos en esa escuela y hacer la entrada a la escuela un poco muy linda para que los chicos puedan un poco recibir las clases Súper, de una mejor manera,
¿Tenés algún número, Nico, de por ahí? ¿Un empresario? ¿Algún, qué sé yo, no esté viendo algún jugador de fútbol o qué y diga, wow, me sobra unos cuantos millones de mi vuelto? Unos cuantos dólares. No, No. tipo, que se fue a gastar en el shopping. Ah, me sobra así un 3 El millones. vuelto. Tengo un 3 millones que me está molestando. Tengo ganas de colaborar. ¿Tenés algún número? Soltá un poco con Iván, vamos a poner acá. Sí, bueno, voy a dar mi número porque soy yo el que me manejo en esta parte de los Súper, de los poné tu número donativos. personal, así se contactan Sí, contigo. sería entonces 0984-323-600. Yo soy Nicolás Fernández. Así que si algún, ¿cómo se dice? Emprendedor, empresario está viendo y le sobre, como que le pica unos cuantos, 500.000 ya basta, me imagino, ¿verdad? Bueno, un Cualquier 100.000 cosa ya ya estamos sirve. 100.000 ya es, 100.000 claro. ya estamos bien. Porque me dijiste que los materiales son colaboraciones. Son todas donaciones. Todos los Donaciones. materiales que nosotros conseguimos son mediante donativos. Nosotros no ponemos nada porque son muy caros. Sí, me ¿entendés? imagino. Entonces, todos nos guiamos mediante donativos de la gente que quiere aportar a la comunidad y al campamento. Es la experiencia de los chicos. Está súper lindo. Los chicos, yo soy un chico. Los Ah. jóvenes. Nosotros. Algo que planean, ya se están organizando, me imagino, a full. ¿o Sí, no, ahora ¿Cómo, estamos- cuál es el plan organizacional ahora? Bueno, y ahora estamos nosotros hablando un poco del proceso organizativo, como decís. La vez pasada hice una visita a la escuela. Ah, ¿ya te fuiste? Ya me fui a la escuela, sí. De por sí ya conozco porque ahí hicimos el trabajo de pintura la primera vez, en la primera Ah, mira edición. vos, che. Entonces me fui, vi un poco, le di a mi papá, para que ya. me ayudó un poco de asesoramiento. ¿Cómo es que arquitect- se dice campo? Un trabajo de campo. Trabajo No, de eso no campo trabajo. ahí, observamos. Investigación de campo. Investigación de campo, excelente. Le llamé a mi papá, me ayudó y tomamos las medidas, vimos un poco todo el tema. De acuerdo a eso, hacemos una lista de materiales que vamos a necesitar. Eso se hace un presupuesto. Yo estoy haciendo el presupuesto ahora. Entonces, de acuerdo a eso, una lista con los montos que equivale cada material. Y eso nosotros le pasamos a la gente que nos puede donar. Y de acuerdo a eso también hacemos el presupuesto del albañil, que ya conseguimos. Hacemos presupuestos de la cocinera, ¿verdad? Si bien los asados, todo eso hacemos nosotros. Claro. Pero el día a día, como nosotros estamos muy ajetreados en los trabajos, tenemos una persona que nos lleva la comida. Entonces, presupuesto de albañil, comida, logística, porque los fletes son muy caros para ir de acá a allá. Cierto. Todos esos presupuestos se realizan. Y Ah, quiere decir que ustedes llevan todas las cosas acá. O sea, las máquinas. máquinas sí, por ejemplo, la hormigonera. Después el portón tenemos que llevar. Creo que también vamos a tener que llevar los adoquines. Eso también creo que allá. Pero los materiales como la tierra, la piedra bruta, las piedritas trituradas, el cemento, todo eso se compra de la comunidad. Eso se compra de la comunidad. Pero cosas muy importantes, si vamos a tener que alquilar un flete, que también se lleva el presupuesto. Se hace un análisis de lo que vamos a hacer, se hace un horario y invitaciones a bulto. Invitaciones hasta más no poder, ¿verdad? Que es uno de nuestros defectos, que tenemos muy poca participación, lamentablemente, pero es lo que queremos mejorar para que más gente pueda conocer lo que es esta actividad que, como ustedes mismos dijeron, es muy increíble, ¿verdad? Y básicamente más o menos eso consiste. Ahora estamos en la parte de los donativos y de invitaciones, pero ya sería muy dentro de acá 2-3 semanas más o menos va a ser el campamento. Campamento del cual ya le confirmé que voy a asistir. Me queda bien la fecha, la verdad que tengo esa semanita libre antes de empezar la facultad. Dios mediante voy a estar participando. Y por ahí con mi tablet, o quién sabe, si nos animamos a llevar el equipo y grabamos algunas cuantas tomas, si les parece, Sí, de cómo trabajan, cómo realizan, y sale como una nota. Sí. Ah, y también está el Instagram de Adelante. El Instagram de nuestra página, que es campamento.tirá. Sí. Y también al centro universitario al que nosotros participamos, que es el Centro Universitario Punta Rieles, que también pueden buscarlo en Instagram, donde alzamos todas nuestras actividades y nada, para que puedan seguirnos ahí y que puedan ver todo lo que nosotros solemos compartir con todos. Y que puedan ver también, estén al tanto del campamento, ¿verdad? De toda la Claro, historia. podemos y todo estar lo- haciendo historias. Vamos a hacer historia de Orlando, trabajando. Vamos a ahí, verle, ¿entendés? agarrar la pala al fin en algún momento, estar laburando, estar acá sentado todo el rato. algo Voy a tiene que hacer. encargarme de hacer trabajo pesado, loco. para Después que me no- etiquetan, acá está hablando, está durmiendo a las 9 de la mañana. O en el asado comiendo. Es que se así. despierta- Tomando ahí el tipo. ¿A qué horas nos despertamos la vez pasada? Las 6 fue, ¿no? No nos No, despertamos para levantamos las 6. tan temprano. Tan Sí. tarde, tan temprano nos levantamos.
Para mí Bueno, que fuera a las 7 por ahí. Claro, algunos nos despertamos a las 7 ya sé. Y por no años, o sea, otra cosa es que, tipo, vamos a levantar a las 5, tampoco así, boludo. O sea, nos levantamos El a las... padre ya estaba levantado a las Sí, 5. pero el padre, man, o sea... El padre que creo que es argentino, ¿verdad? Sí, el padre ya está ¿Bueno a levantado. esta edición él? ¿O No, ahora... u otro? No, de hecho que eso no es una persona, un padre fijo. Ah, ya, eso ya. se ve de acuerdo a la disposición de Dios. los curas en ese momento, porque hay algunos que van de convivencia, retiro anual. Súper. Entonces vemos cuál va, pero la mayoría son argentinos, así que probablemente vayan argentinos. Argentina. Bueno, la verdad que muy linda entrevista. Cerramos el bloque 3 y quédense para ver un poquito del juego que les traemos el día de hoy. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bueno, estamos aquí en nuestro último bloque, en el bloque 4, con una pequeña dinámica. Acá ya Nico ya preparó su vaso de agua, porque la prenda son 2 picantes. No se trae, mostramos. 2 picantes muy fuertes. Bueno, el juego consiste en lo siguiente. Como verán aquí es un tablero de ajedrez. Y la única pieza que observan aquí a lo lejos es un vasito pequeñito donde se suele tomar bebidas alcohólicas. Ok, por cada vez que uno haga esto y el vaso que o sea, ustedes ven aquí, pero el vaso tiene que quedar nuevamente, tiene que hacer esto. Así, wow. Y sí, No, así nomás. No, y sí, eso seguramente eso es. Ahí. No, Pero vos hiciste así, wow. Y sí, es una forma de mostrar tipo que tiene que dar una vuelta entera. ¿no? Tiene que dar una vuelta entera y volver a su estado. Bueno, y cada vez que da una vuelta entera, Él puede vos mover, avanzás. él la mueve una casilla. ¿Y Nosotros, cómo son las casillas? vos te vas de forma así frontal, Vos hacia mí y yo hacia vos. Sí. Y él hacia allá y Ya, él. pero somos No, equipo. pero acá en el medio. 4 son una casilla. ¿O cómo? Sí, acá empieza en el medio, entonces 1, 2, 3 casillas nomás hay. Ah, ok. Entonces, ¿Por qué no hacemos 1, tres? 2, 3 casillas. ¿Por qué no hacemos así? Que esté acá en el medio y que el primero sea acá. Ahí sí hay 4. Hay 4. Hay 4. Porque si no va a ser acá lo ya. ¿Y yo entonces cuál voy a hacer? Y vos haces acá. Y Jero acá. Sí. ¿Entendés? ¿Dónde voy a hacer yo? Y vos Y vos acá. tenés que avanzar hacia mí. ¿Acá o acá? Da igual. Vos tenés que avanzar hacia ¿Entendés? mí. Y 4. Ahí está en el medio nomás. Dale, Tipo, acá. genial. Este Seguimos con la explicación. voy a echar yo acá, así que vamos. Iván y yo somos equipo. Quiere decir que por cada vez que yo hago esto, yo puedo mover. Y si Iván hace lo mismo, él puede mover también. El punto o la finalidad del juego es lo siguiente. El primero de ambos equipos que llega a los extremos, gana. Y el ganador elige cuál de los dos va a tomar cuál. Dale. Creo que van a entender cuando juguemos. Así que vamos con una primera prueba, ¿verdad, Iván? Dale. ¿Y por turno es o compulsión? No, sin parar. Sin parar. Por eso, de por ahí, si ambos coincidimos los 4, vamos a pelear. No, eso no va a pasar. Así que, va. No puede ser. Dale, pues. Malísimo. No, dale, Epa, dale, epa, vamos. Ah, bien, Iván. Sí. Apoyar un poco. Che, el aire acá no me sirve. No. Ah, y toma nena entonces. ¿Cuál tomamos? Pero así un piquito. Los ¿no? dos también. No. No vas a matar vos, Iván, encima un piquito. Es que está lleno. ¿Para qué va a desperdiciar? Un piquito. Metele. Que hay uno más picante que el otro. Está mezclado. Ah. Vos elegí uno. Ajá. O sea, da igual, los dos tienen lo mismo. ¿Y la empanada? Está fuerte. Bueno, yo que no estoy acostumbrado.
Toma agua. Otro ya. Y después está. Dale, pues Iván, nosotros perdimos porque fuimos muy... Yo no acerté nada. Yo no sabía nada. No me salía nada. Él estuvo practicando. Cierto. Además, quiero, vamos, hemos sido rápido también. No, Y así con el tema. no le avise más a los invitados cuál es el juego. Pues practican. ¿Verdad? Practican. Practican. Error mío. Yo les spoileé. Envidia, yo soy muy bueno más. Ah. Acá está bien. ¿Hacia dónde es lo que Y tenemos? por eso yo puse acá primero. Y dice papa. Y después cuando Iván hizo una vez, yo retrocedí. puse Yo, acá. a mí una vez nomás me salió. Sí, No ¿entendés? ni una, boludo. Entonces yo hacia dónde tengo que avanzar. Y vos tenés que Hacia avanzar. acá, Tenés que estar acá en el medio. Yo puse acá. Y vos tenés que poner acá. Y avanzar nomás no en diagonal. Pero, Para entender. pero No, fácil, no. tipo... Tenés que... 4 Casi casillas no. nomás tenemos que completar, ya está, ¿verdad? Y sí, Tres. 4 casillas. 3 Hacia- o 4 hacia era. mí. No, Cuatro. 4 porque 1, Ah. 2, 3, 4. Ah, ya. Y vos vas a hacer acá 1, 2, 3, 4. Ah, bueno. Dale. Y si hacemos que sea 3 nomás, pues Bueno, vamos a hacer 3. complicado. Dale, También es vamos a hacer complicado. tres. Dale. ¿Por qué si hizo 4 y terminó rapidísimo? Por ahora sí. Pero él practicó. Le acortaste ahora, no, 4. Ahora vamos a empezar así que ya. Pero Bueno. el siguiente tiene que tomar más. 1, Dale, espera. Segunda tanda. Dale, dale. Pero que tome más. dale. 1, 2, 3. Pues... Vamos. Dale. Ah. ¿Qué? Uy, ya no me sale. Ah. Ahí está, dale. Ahí está bien, ahí está bien. Yo también. Ahí. ¡Boludo! No, acá. Vos pones ahí. Bueno, ahí vamos. Tenés que moverlo hacia acá. Y yo también. No, vos tenés que poner hacia Ahí acá. está. Eso. Y vos ¡Saliste tenés que como poner brazo! acá. No me sale nada. A mí salió una vez. Ahí está. Bien, Iván, dale. Dale, Iván. ¡Me salió! No puede. Pasar no, mi vaso, me quedé sin mi vaso. Ahí, espera, ahí, Jero. Sí, ahí. Y vos tenés que avanzar hacia mí. Ahí está. Y vos tenés que avanzar hacia allá. Eso. Boludo, no me sale nada. ¿Este vaso no anda? ¡Le quiero! ¡Ahí moviste mi vaso! Dale que dos no vayan a quedar. ¡No le quiero! Ahí. ¡Me salió! Ahí está. ¡Me salió! ¡Qué ladrón! Ya. Y bueno. Dale tu vaso de agua, Pero toma más. Salud. Uy, sí, tomó, interesante. Ay, Dios. Ay, Lo que es el hecho, ¿no? Corte. Se encuentra mal el camarógrafo y el conductor. Bueno. La verdad que está súper. No estoy acostumbrado al picante, me siento mal. Me duele el estómago. Fue muy divertido, pero te ganamos mal. Dominio total fue de nosotros. De los Fernández. Bueno, vamos a cerrar ya este cuarto bloque porque tanto como el camarógrafo como el conductor se quedaron offside, se encuentran muy mal ahora mismo. Ahora me encuentro mal. No pensé que me iba a... Cálmate, vos tenés que conducir, ¿eh? Así que muchas gracias por acompañarnos y vamos a pensar un poquito en traer este tipo de juegos. Creo que no. Pasamos muy bien, Orlando. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ok. Fue un juegazo también, pero Gracias. nunca más desaprenda, por favor. De muy buena calidad el picante, No sé lo ni si era picante o qué es lo que era. Cualquier nica, cualquier cosa era. Cualquier cosa, eso es picante, así que no encontrarlo así cualquiera de eso. No, horrible. Muchas gracias por acompañarnos y nada, nos volveremos a ver en nuestra tercera entrevista. Así que, chau, chau. Chau, chau. Qué asco. Apura, yo no sé ni cómo es mi nombre ahora mismo. Ay, no. ¿Qué la hago? ¿De qué trata? Salgan de ahí en síntesis.
Ya. ¿Qué tal salió? Nos encontramos acá con una de las jóvenes. Ese podemos repetir otra vez. Dale. Se me va a cortar el maíz.